invitarlos a que abran su Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer la última parte del capítulo 7, del 24. El 24 y 27 vamos a estar leyendo. Esta parte es como venimos diciendo, esa es la última parte del Sermón del Monte. Es decir, desde el capítulo 5, Jesús subió al monte y comenzó precisamente a hablar acerca del Sermón del Monte. Pero yo quiero que podamos entender lo que Jesús estaba hablando al final de todo lo que Él dijo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y fuertes vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por mover nuestro corazón para estar aquí. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, llena nuestra vida, satisface nuestra vida. Y como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y queremos hablar tu palabra en esta mañana, que seas tú hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú llenando nuestra vida, satisfaciendo nuestra vida. Que seas tú, Señor, gobernando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito en cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestro corazón, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para comprender tu palabra, para entender lo que tú quieres a nuestro corazón y a nuestra vida. Sé tú en nosotros, Señor. Sé tú obrando, transformando nuestro corazón, Padre, porque tú eres el único que merece que te adoremos y te glorifiquemos, que te sirvamos con todo nuestro corazón. Toca nuestro corazón, Señor, con tu Espíritu Santo. Toca nuestra vida, Padre. Toca, Señor, aquello que no hemos podido vencer, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para poder vencer, Señor, y poder seguir caminando en la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Libres de la condenación, libres del pecado. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú vas obrando. Habla nuestro corazón, usa nuestra vida, Señor, para compartir tu palabra, para que seas tú en nosotros. Puede tomar su lugar, tome su lugar. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, porque le platico, esta semana fue un tiempo de lucha, ciertamente de lucha, y no hablo de lucha así nada más, sino una lucha interna, espiritual, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque llegaban pensamientos de decir, ¿estaremos en lo correcto? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿No será que nosotros nos hemos adelantado al propósito de Dios? O quizás no era el propósito de Dios. Pero créanme que ayer fue una bendición. Gracias, Sonia, por las palabras que nos diste ayer. Dios hablando al corazón a nuestra vida a través de las palabras que nos hiciste. Porque esa mañana yo le decía a Imelda, ¿estaremos en el propósito de Dios? ¿Estaremos cumpliendo la voluntad de Dios? Y esa noche, ayer, fue gran bendición. Francisco, gracias por invitarnos a tu casa. Créeme que salimos gozosos, contentos, a una respuesta que estábamos haciendo. Yo no había platicado con Imelda en toda la semana, pero estaba esa lucha y le decía, Señor, que seas tú, no quiero hacer mi voluntad, quiero que seas tú en mí.
que tú obres en mi corazón, que caminemos conforme a tu propósito. Y en la mañana del sábado que platicaba con Imelda, le abría mi corazón y le decía, porque pues cuando hay cosas, me acerco a ella, ¿verdad? Y platico con ella, y yo sé que es una mujer de Dios que siempre me va a dar una palabra de bendición a mi vida y me va a dar un consejo conforme a la palabra, y gracias, amor, por tu consejo, por tu vida. Me edifica, llena mi corazón de parte de Dios por tu vida, de que buscas a Cristo con todo tu corazón. Gracias, amor. No te apartes de Él, síguelo buscando, sigue insistiendo en su presencia. Gracias por el consejo. Yo sé que Dios te usa para aconsejarme también. Y créanme que fue una gran bendición. Y estar aquí ahorita y verlos a cada uno de ustedes llena mi corazón. Me gozo por la obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Me gozo, créanme, con todo mi corazón. Me emociona y decimos, vamos adelante, vamos a caminar. Sea el tiempo difícil o sea un tiempo de bendición, vamos a caminar en fe, creyendo en la obra que Él ha comenzado. Y yo sé que Él va a ir trayendo, Él va a ir edificando su casa, va a ir edificando su iglesia, porque Él lo dijo, yo edificaré mi iglesia, y en eso estamos confiados. Simplemente somos un instrumento que nos apartamos para Cristo, para servirle a Cristo. Muy contentos por este tiempo de lo que Dios está haciendo. Bueno, la parte que leímos lo quise recalcar porque el segundo servicio que tuvimos es hablar acerca de estas palabras que Jesús comentó. Y comenzamos a ver las bienaventuranzas. Y empezamos con cada una de ellas. Bienaventurados los pobres del espíritu, aquel que tiene, que anhelan la necesidad en su corazón de Dios en su vida, que sabe que necesita ser transformado por Cristo. Un corazón sediento de Cristo, un corazón que anhela su presencia. Hablemos de los que lloran, de aquellos que cuando nos equivocamos, cuando fallamos, vamos a Cristo dolidos en nuestro corazón por haberle fallado a Él. Como el salmista David, que llegó con todo su corazón clamando a Él por misericordia. Y nosotros lloramos cuando fallamos, cuando decimos, Señor, híjola, no hice tu propósito. Son aquellos que lloran cuando ven precisamente a otros que no quieren recibir a Cristo. Los mansos, hablamos de los mansos, no mensos, mansos, de aquellos que hacen la voluntad de Dios, de aquellos que tienen un carácter apacible por el Espíritu Santo en su vida, de esa pasión de llenarse del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo gobierne sus vidas, sean llenos del Espíritu Santo, no con la intención de decir, voy a orar para que se abra el mar, sino para que haya gozo en mi corazón, haya amor en mi corazón, haya paz en mi corazón, la vida de Cristo se refleje en mí. Es imposible llevar las bienaventuranzas si Cristo no está en mi corazón, no está en nuestro corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, veíamos la semana pasada. Aquellos que anhelan que la justicia de Cristo esté en nosotros, no como Jacob y Juan que decían, descienda fuego y los consuma a todos. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, sino aquellos que anhelamos precisamente hacer una justicia. De aquel que me maldice, yo lo bendigo. De aquel que me hizo daño, yo oro por él para que Dios transforme su corazón. De esa justicia hablamos. Y hoy vamos a hablar precisamente de Mateo capítulo 5 versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuando hablamos de misericordia, yo tengo que entender la misericordia de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es la misericordia? Es la bondad, es el amor, es la compasión, la fidelidad de Cristo para con nosotros. Esa es la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia sobre toda la humanidad. Sí tiene. El problema es que la gente le rechaza. Por eso Él no ha venido, porque hay muchos que necesitan conocer la verdad, conocer a Cristo.
Es la misericordia de Dios extiende nuestras vidas. La bondad, el amor, la fidelidad de Dios en nosotros, esa es la misericordia. Cuando vamos a la Escritura y en Lamentaciones nos habla precisamente y nos dice porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido nosotros consumidos. Por la misericordia de Él, por la bondad de Él, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nueva es cada mañana, es su misericordia para con nosotros. Cuando yo analizo mi vida y volteo hacia atrás, me doy cuenta de la gran misericordia de Dios para conmigo. Él ha sido bueno para con nosotros. Si usted analiza su vida hacia atrás, no la vida pasada, porque de esa vida pasada no tenemos que, ya no hay nada de nosotros de la vida pasada, todo quedó atrás, porque dice que nueva criatura son los que estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tus pecados, mis pecados de atrás ya fueron perdonados, ya no hay que recordarlos, el único que los trae a la memoria es el enemigo. Pero quiero invitarte a cerrar tus ojos y aquellos momentos, y medita en aquellos momentos en que por la misericordia de Dios estamos todavía aquí. Aquellos momentos difíciles en que quizás por una circunstancia ya no podíamos estar aquí, pero la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Qué fue en tu vida pasada que ahora dices, gracias Dios por tu misericordia? Gracias por haberme guardado de ese momento difícil, de aquel momento en que por una circunstancia diferente, Señor, todavía estoy aquí, porque tu gracia, tu misericordia me alcanzaron. Gracias, Señor, porque tú has perdonado todos nuestros pecados y hoy nos permites estar aquí por tu misericordia. Su misericordia ha sido grande para con nosotros. Cuando yo analizo mi vida, y créanme que regreso al tiempo y en un descuido que salgo del kinder, 5 años, 6 años, no recuerdo, salgo sin que mi mamá fuera por mí. Y salgo y cuando voy a atravesar la avenida Independencia, volteo para el lado izquierdo, salgo corriendo para cruzar y viene un carro por el otro lado. Yo nunca lo vi. Simplemente cierro mis ojos, escucho el zumbido de ese carro, rechinando las llantas, simplemente me quedé parado, hice esto, pero el rechinido de las llantas deja de sonar y volteo y un carro atravesado. Y hoy digo, tu misericordia me ha mantenido hoy. Después de casi ahogarme 2 veces, la segunda vez que estaba yo casi ahogándome, yo dije, hasta aquí llegué. Y volteaba yo para lados y yo veía hundiéndome. Y de repente veo una pierna y me agarro de esa pierna y salgo hacia arriba. Por su misericordia nada más. Por su misericordia. Analizo toda la misericordia de Dios en mi vida. Que saltando en el patio de la casa, me salta un gancho y me entierra aquí y me sale por este lado. Por su misericordia, un momentito más, me pudo haber entrado acá o en el corazón. Y analizo mi vida y digo, es tu misericordia. Es su misericordia en nosotros. Estamos aquí es por su misericordia. Porque Él le plació que estuviéramos aquí en este tiempo para adorarle, para glorificarle. Cuando nos alcanzó su amor, aun cuando estábamos fuera de Él, Él nos amó y nos amó por su misericordia para con nosotros. Él murió en la cruz precisamente por su misericordia para con nosotros, pensando
en ti y en mí. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros, que nos ha mantenido hasta este tiempo en vida, por un propósito, que le sirvamos a Él, que le adoremos a Él. Hoy caminamos en Él y sabemos cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a invitarlo a que vaya al Salmo 136. Salmo 136. Vamos al Salmo 136. Es un salmo hermoso que habla de la misericordia de Dios. Salmo 136:1 dice así: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se enseñoree en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que enseñoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendió, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Sehón, rey de amorreos, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los cielos, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. La vida de Israel mostrando precisamente la misericordia de Dios en la vida de Israel. Mostrando cada detalle, cada momento en la vida del pueblo de Israel, mostrando su misericordia. Pero nosotros hoy podemos decir que su Hijo murió por nosotros por su misericordia. Que Él vino precisamente a esta tierra a predicar la palabra de Dios para que tuviéramos entendimiento por su misericordia. Que Él nos alcanzó por su misericordia. Él nos perdonó por su misericordia. Es la misericordia de Cristo que nos alcanzó, que nos transformó, que nos renovó y nos hizo una nueva criatura por su misericordia. Él nos dio vida eterna por su misericordia. Nos perdonó por su misericordia. Nos amó por su misericordia. Quizás el Salmo habla de toda la historia de Israel,
Pero hoy yo puedo decir, por su misericordia estamos aquí para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, porque grande es su misericordia para con nosotros. Porque nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos ha hecho hijos de Dios por su misericordia. Nos selló como propiedad de Él, exclusiva de Él y de nadie más, por su misericordia. Por su misericordia. Nos ha dado herencia en Cristo, una posición en Cristo, por su misericordia. Me dio vida eterna y te dio vida eterna por su misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Yo puedo decir que por un tantito no debía estar aquí, pero su misericordia me alcanzó, me salvó, me transformó, me preservó para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Y créanme, lo hacemos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón hacemos decirle: Señor, estamos aquí para adorarte, para servirte, para que tú seas conocido. Su misericordia es grande para con nosotros. Es grande para con nosotros. Su amor ha sido derramado en nuestro corazón por su misericordia solamente. Qué bueno teníamos en nosotros. Absolutamente nada. Y a pesar de eso, Él nos amó por su misericordia para con nosotros. Y podemos seguir leyendo y hablando de la misericordia de Dios. Cuando vamos a Tito, nos habla, dice: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos o lo que pudiéramos hacer o lo que pudiéramos alcanzar, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Por su misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Respiramos por la misericordia de Dios. Sin tener que hacer nada, nos levantamos, respiramos, nuestro corazón sigue latiendo, nuestros órganos siguen funcionando por la misericordia de Dios. Nada más. Pero hoy podemos decir que Cristo vive en nosotros. Él está en nosotros. Y la vida de Cristo vive en nosotros. Y Dios nos ve a nosotros. No nos ve a nosotros, no ve mi obra, no ve tu obra, ve la obra de Cristo, ve lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que ve el Padre. Esa es la misericordia de Dios, el Padre. Y podemos seguir hablando de muchos hombres que pudieron vivir la misericordia de Dios. Testigos somos nosotros que la misericordia de Dios siempre está a nuestro alcance. La misericordia de Cristo. La misericordia de Cristo se ve precisamente a través de toda la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra y nos revela la misericordia de Cristo. Y cuando Él viene a este mundo, nos muestra su misericordia. Nos muestra su amor, nos muestra su compasión. Dice en Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Esa es la misericordia de Dios para con nosotros, que fuimos perdonados aun cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Él nos amó con amor eterno por su misericordia. Cuando Jesús en el capítulo 8 de Mateo desciende del monte, empieza a mostrar su misericordia. Y habla del relato precisamente cuando Jesús desciende del monte. Aquí se le acercó un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero. Aunque Marcos relata, dice:
y teniendo misericordia de él, del leproso, y teniendo misericordia. Mateo como que lo relata así, mostrando al rey, pero Marcos lo relata, híjola, con una pasión de Cristo, sino por su misericordia, dice, perdón. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. ¿Sabes lo que significaba tocar a un leproso? Era contaminarse, porque era considerado impuro. Cuando el leproso era detectado que tenía lepra, era expulsado del campamento, y él, mientras iba caminando y se topaba con gente, impuro soy, decía, tenía que decir impuro, y nadie se le acercaba. Y el que tocare precisamente a un impuro, a un leproso, tenía que purificarse en base a los ritos y a la ley de Moisés. Cuando Jesús le dice: quiero, y le tocó y fue limpio. Eso magnifica más la misericordia de Dios, magnifica más la compasión de Cristo para con nosotros, para con el leproso, porque era indigno tocar a un leproso, y Jesús, mostrando su misericordia, mostrando su gracia para con el leproso. El leproso habitaba solo, la tristeza del leproso, que habitaba solo, no podía entrar en el campamento y no podía estar en medio donde hubiera gente. Pero a él no le importó, porque dice que cuando Jesús bajó del monte, le seguían sus discípulos y una gran multitud. Y el leproso no le importó, sino que se fue directamente con Jesús y se arrodilló, y Jesús lo vio y tuvo misericordia de él. Él muestra su misericordia para con nosotros, porque la lepra es un símbolo del pecado, y él nos perdonó, nos lavó, nos santificó, nos justificó delante del Padre, de tal manera que nos podemos acercar confiadamente delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, y adorarle y glorificarle, porque Él es digno de adorarle. Esa es su misericordia para con nosotros. Es grande porque nos vio y nos amó. No le importó cómo estuviéramos, no le importó la suciedad que había en nuestro corazón, simplemente nos amó. Nos amó. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos amó grandemente. Te amó a ti. No vio tu pecado, no vio tu suciedad. Simplemente te abrazó y te perdonó y me perdonó. Y nos dice: te amo. Y nos mostró su amor. Nos mostró su gracia. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. Tocar a un leproso era indigno, pero Jesús lo tocó y lo sanó. Y lo sanó. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. La misericordia de Jesús se muestra siempre en los siguientes pasajes. Se va mostrando en los siguientes pasajes. Jesús tocó cuando no podía ser tocado. Él siendo santo, Él siendo puro, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y lo sanó. La misericordia de Cristo sobre nosotros siempre está extendiendo su mano, siempre está hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Cuando vemos precisamente al centurión romano que llega delante de Jesús clamando, Jesús obra en misericordia. Jesús obra en misericordia, sana precisamente a la suegra de Pedro en su misericordia, mostrando esa compasión, mostrando ese amor para con aquellas personas. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso Él hablaba como quien tenía autoridad, porque vivía lo que Él predicaba.
le dio libertad a los endemoniados, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos por su misericordia, por su compasión. Y en cada detalle que vamos leyendo, en lo que Jesús hizo, podemos ver esa misericordia de Cristo para con cada uno de ellos. La hija de Jairo, mostrándola la compasión, la misericordia. Cuando vemos el relato de la viuda de Naín en Lucas, dice así: y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Esta historia también es bien relevante, bien interesante, porque Jesús iba de Capernaum a la ciudad de Naín, y se habla que eran cerca de 40 kilómetros para llegar a esa ciudad. Y cómo Jesús no le importó caminar 40 kilómetros para tener un encuentro con esta señora que era viuda y el único hijo había muerto. No le importó a Jesús, caminó esos 40 kilómetros por la compasión y la misericordia de esta mujer. No fue casualidad, venía con toda la multitud, con todos sus discípulos, en un ambiente quizás de júbilo por lo que Cristo estaba haciendo, contento, siguiéndole toda la multitud, y un contraste inmediatamente por una mujer viuda y su hijo único había muerto. Un contraste totalmente de tristeza, de llanto, de dolor. Y cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella, tuvo misericordia de ella, y fue y tocó al muerto. ¿Sabes lo que significaba tocar un muerto? Impuro. Y cuando iban caminando, imagínate, van caminando, Jesús llega y toca el cuerpo y se detienen, asombrados de por qué Jesús, el maestro, el santo, el que llamaban profeta, tocó precisamente a un muerto. Se contaminaba inmediatamente. Y en la ley dice que tenía que limpiarse conforme al rito de Moisés y estar 7 días en aislamiento, porque así era la ley. Pero Jesús llegó y lo tocó y lo resucitó. Y él se levantó hablando. ¿Qué dijo? No sé, porque no revela la Escritura. Y cuando la Escritura no revela algo, no hay que buscarle qué dijo. Pero vemos la compasión de Jesús hacia esta viuda, la misericordia de Jesús hacia ella. No le importó lo que caminó, no le importó cuando te alcanzó a ti y a mí, no le importó lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que caminar, a quién envió, quién fue a buscarte, porque Jesús lo hizo para transformar tu corazón, transformar tu vida y perdonarte tus pecados, perdonar mis pecados y lavarnos con su sangre preciosa. Quitó el pecado de nosotros de tal manera que tú y yo somos justificados, santificados por la obra de Cristo en nuestra vida. Es Cristo en nosotros. La misericordia de Jesús. Dios quiere que practiquemos la misericordia. Por eso Jesús cuando habla de esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Misericordia. Los voy a llevar a Lucas, porque es interesante. Quiero que me acompañe ahí a Lucas capítulo 7, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Acompáñame ahí y vamos a ver ese relato. 10:25. Cuando hablamos de misericordia, aquí Jesús nos muestra qué es hacer misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer precisamente nosotros? Que es
lo que Jesús quiere que hagamos, mostrar misericordia a otros. Mostrar esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y dice el relato: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí era bien, pero querían cacharlo a Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y empieza el relato precisamente de un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces el sacerdote pasa de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de una yo te lo pagaré cuando regrese. Y le dice: ¿qué pues de estos 3 te parece que fue el próximo del que cayó en manos de ladrones? Simplemente él le contesta y le dice: el que usó misericordia. Ve tú y haz lo mismo. El sacerdote y el levita dejaron tirado precisamente a este hombre que requería misericordia, que requería ayuda, que había sido asaltado, que había sido robado, que había sido golpeado y estaba en agonía. Y está hablando de 2 personas religiosas, 2 personas que eran de la high light, ¿verdad? De entre los fariseos y entre los levitas. Un sacerdote y un fariseo, expertos de la ley. Simplemente se fueron, pasaron de largo. No obraron en misericordia. Pero dice: pero un samaritano que iba de paso, un samaritano, ¿saben cuál era la diferencia o el problemática entre judíos y samaritanos? No se podían hablar, no había una relación entre ellos. No podían tener relación entre samaritanos y judíos porque era indigno para ellos. Para los judíos era indigno estar platicando con un samaritano, y para el samaritano era indigno platicar con un judío. Pero ¿por qué Jesús pone de ejemplo a un samaritano? Porque Jesús les estaba diciendo que el samaritano a quien ellos desechaban, a quien ellos ignoraban, a que ellos le llamaban, ¿verdad?, déspotamente o los despreciaban, lo pone como ejemplo al samaritano. Lo pone como ejemplo. Es decir, ¿cómo me voy a reducir? Me voy a rebajar como un samaritano. Esa posición era la de los judíos. No se hablaban entre sí. Pero el samaritano fue movido a misericordia. Vendó sus heridas, lo cargó,
lo cuidó y todavía le dejó dinero para que fuera atendido. Cuando habla de que nosotros, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, nos está hablando que nosotros tenemos que ser con este samaritano. De aquel que me maldice, yo lo bendigo. De aquel que habla mal de mí, yo oro por él para que Dios lo bendiga. Eso es lo que Jesús está hablando a nuestro corazón, que no seamos como los religiosos, los fariseos, los levitas, precisamente, que despreciaban a la gente, no mostraban misericordia. Ellos decían, pero no hacían. Ellos les gustaba lucirse delante de la gente, pero no vivían lo que realmente tenían que vivir en su vida, porque eran aparentemente agradables a Dios, pero Jesús le decía sepulcro blanqueado. Pero nosotros somos movidos a misericordia, a mostrar ese amor, a mostrar la gracia de Cristo, lo que Él hizo en nosotros. De gracia recibiste, dad de gracia. Eso es lo que nos dice. Él me perdonó, yo perdono. Aunque no lo merezca, ese es el perdón, es una decisión. Tomo una decisión de perdonarlo porque Dios me dice que perdone. Yo muestro misericordia. Me maldicen, bendigo. Me persiguen, oro por ellos. Eso es lo que me dice la palabra, eso es lo que tengo que hacer. Si alguien lastimó mi corazón, si alguien lastimó mi vida, si alguien habló mal de mí, si alguien me insultó, alguien me robó, alguien hizo algo contra mí, lo que me dice la palabra, muestra misericordia, muestra el amor de Dios, muestra el amor, el perdón de Cristo que hizo con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como verdaderos hijos de Dios. Tu corazón ha sido transformado, mi corazón ha sido transformado. Claro que no somos perfectos, vamos caminando, vamos adelante, pero cuando queremos agradarle a Él, cuando queremos servirle a Él, entonces yo muestro esa misericordia. Me ofendieron, perdono. No importa si tienes la razón, no tienes la razón, si es justificable o no es justificable. Yo avanzo conforme al propósito y a la voluntad de Dios y lo que dice en su palabra. Porque si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos perdonará sus ofensas. Esa es misericordia. ¿Qué podemos hacer nosotros para decirle, Señor, quiero hacer esto para agradarte? No es mi obra, porque nuestras mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia. Por eso es su obra, es su gracia en nosotros. Y a través de la Escritura podemos ver toda la misericordia de Dios, cómo ha mostrado para con nosotros y para con nuestra vida su misericordia. Y cada detalle que vas leyendo en la palabra, vas viendo la compasión de Jesús. De esos 5,000 que estaban sin comer, sin beber agua, sin alimentarse, Jesús dijo, tengo compasión de ellos. ¿Cuánta compasión tenemos nosotros de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que se están perdiendo, de aquellos que están lastimados? ¿Cuál es mi compasión? ¿Estoy mostrando misericordia o no estoy mostrando misericordia? Él quiere que nosotros actuemos de esta forma, no religiosamente, mostrar misericordia. Él ayudó a su enemigo. Él ayudó a su enemigo. El samaritano ayudó a su enemigo y todavía pagó para que fuera cuidado. Estamos mostrando la misericordia de Dios. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Él me perdonó, yo perdono. Aunque tenga la razón, yo perdono. Aunque no lo merezca, yo perdono. Aunque me haya quitado lo que sea, yo perdono. Yo perdono. Simplemente decirle, Señor, obra en mi corazón, obra en mi vida, que seas tú en mi vida. Y cuando dejas que Él sea en tu vida, te vas a sentir lleno, te vas a sentir pleno, vas a sentir su amor, vas a sentir su gozo. Y pase lo que pase, te digan lo que te digan, tú vas a caminar en fe. Tú vas a caminar en fe, sirviéndole a Cristo. Hemos visto la misericordia del Padre, de Dios. Hemos visto
el ejemplo de misericordia de Jesús, pero también vemos el ejemplo de este samaritano que mostró misericordia. Y dice, ve tú y haz lo mismo. Y nadie le dijo absolutamente nada. Nadie. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya a mediodía, Señor. Tú has mostrado misericordia para con nosotros, para con nuestra vida. Tú nos has perdonado, nos has lavado con tu sangre y has quitado el pecado que te ofendía delante de ti. Tu amor y tu misericordia y tu gracia, Señor, se han mostrado a nuestra vida por la obra que tú hiciste en la cruz. Queremos vivir tu palabra. Es imposible, Señor, poder vivir estas bienaventuranzas si tú no gobiernas nuestro corazón, si tú no gobiernas nuestra vida. Yo quiero pedirte, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, que tú te sigas mostrando al corazón y a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tu amor, que tu gracia, Señor, sean reveladas a nuestro corazón. Que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestro corazón para entender tu palabra, para entender tu propósito. Sigue transformándonos, síguenos dando más de ti, que te conozcamos a ti, que no vivamos, Señor, como aquel levita, como aquel fariseo que pasaron de largo, sino que seamos como este samaritano, que mostremos tu gracia, que mostremos tu amor, que mostremos tu misericordia, Señor, y ser luz en medio de una generación que necesita desesperadamente conocerte. Sé tú en nosotros, Señor. Quizás te hemos fallado muchas veces, Señor, pero tu misericordia, tu gracia siempre se muestran a nuestro favor, siempre diciéndonos con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Gracias, Señor, por cada corazón, por cada vida que está aquí, por cada familia, por cada matrimonio, por cada hijo, por cada nieto que está aquí o nieta, Señor, que tú sigas obrando. Sigue obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, para que tú sigas, Señor, tu propósito, cumpliendo tu propósito en nosotros. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias por este tiempo, porque tú mostraste misericordia para con nosotros. Y nosotros queremos mostrar tu misericordia para con los demás. Gracias, Jesús. Sé tú en nosotros.